En la etapa final de Pablo Escobar, la protección dejó de ser una cuestión de poder y se convirtió en una cuestión de supervivencia. El cartel de Medellín ya no era un imperio expansivo, sino una estructura acorralada. La confianza se había reducido a un puñado de nombres y la paranoia gobernaba cada movimiento. En ese contexto, apareció Alfonso León Puerta, conocido como El Angelito, el último jefe de seguridad personal del patrón. A diferencia de los sicarios más conocidos, el Angelito no construyó su reputación con violencia visible. Su rol era otro: organizar la huida, proteger la logística y mantener con vida a Escobar cuando casi nadie más podía hacerlo. No era el hombre que disparaba primero, sino el que decidía por dónde moverse, a quién ver y, sobre todo, a quién no. Para entender su importancia, hay que comprender cómo funcionaba el último círculo de Escobar. En esos meses, la seguridad ya no dependía de grandes escoltas ni de estructuras fijas. Dependía de decisiones rápidas, casas temporales, cambios constantes y un silencio absoluto. El Angelito operaba ahí, en el espacio donde un error significaba la muerte. Es en este punto donde aparece la figura de El Limón, el último guardaespaldas que moriría junto a Escobar. Aunque ambos formaron parte del mismo círculo final, sus funciones eran distintas. El Limón era la protección física inmediata, el hombre que acompañaba al patrón cuerpo a cuerpo. El Angelito, en cambio, era quien intentaba evitar que ese último enfrentamiento ocurriera. Uno protegía el cuerpo, el otro protegía la huida. No existen registros confiables de que trabajaran como una dupla inseparable, pero sí de que operaban dentro del mismo contexto extremo, cuando la lealtad ya no garantizaba nada. Esta diferencia es clave para entender la historia. El Angelito no estuvo en el tejado el día final, pero estuvo en los días previos, cuando aún se intentaba ganar tiempo, esconderse y sobrevivir un poco más. La confianza que Escobar depositó en el Angelito no fue casual. En un entorno de traiciones y delaciones, necesitaba a alguien capaz de moverse sin dejar rastro. El jefe de seguridad debía anticipar riesgos, filtrar contactos y reducir al mínimo cualquier exposición. Cada desplazamiento era una apuesta. Cada decisión, una posible sentencia. Este primer bloque muestra el nacimiento del último escudo, no como un héroe armado, sino como un operador silencioso. El Angelito representaba una forma distinta de lealtad. Permanecer cuando ya no había gloria, cuando el dinero había perdido valor y cuando el nombre Escobar solo traía muerte. Permanecer, aun sabiendo que el final estaba cerca. La cercanía con Escobar en esa fase no era un privilegio. Era una condena potencial. Quienes seguían a su lado lo hacían con la certeza de que no habría salida limpia. El Angelito aceptó ese rol, no por fama ni por recompensa, sino por una lealtad que hoy resulta difícil de comprender. Lealtad a una persona, no a un imperio. Este bloque no busca exagerar su figura, sino ubicarla con precisión. El Angelito no fue el último hombre que murió con Escobar, pero sí uno de los últimos que intentó mantenerlo con vida cuando todo se derrumbaba. Su historia comienza aquí, en el silencio, en la logística y en la tensión constante de proteger a alguien que ya no podía ser salvado. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal para que estas historias reales sigan llegando a más personas. En los últimos meses de Pablo Escobar, la seguridad dejó de ser un sistema y pasó a ser una improvisación constante. Ya no existían rutas seguras ni casas confiables por largos periodos. Cada lugar era temporal, cada contacto era sospechoso y cada llamada podía ser rastreada. En ese escenario extremo, el Angelito tenía una tarea casi imposible: mantener con vida al hombre más buscado de Colombia. El trabajo de seguridad ya no se basaba en la fuerza, sino en la anticipación. El Angelito debía pensar siempre un paso adelante. Analizaba movimientos, observaba patrones y decidía cuándo era momento de abandonar un escondite antes de que fuera descubierto. La presión era permanente. No había margen para el error porque cualquier fallo no significaba solo la muerte de Escobar,
sino también la de quienes lo rodeaban. La paranoia se convirtió en parte del día a día. El círculo se redujo al mínimo. Se evitaban visitas innecesarias, se limitaban las comunicaciones y se desconfiaba incluso de antiguos aliados. En este contexto, el angelito cumplía un rol clave: filtrar personas y situaciones. No todos podían acercarse. No todos merecían confianza. La seguridad ya no dependía de armas, sino de decisiones silenciosas. A diferencia de los años de poder, donde Escobar podía desplazarse con cierta impunidad, ahora cada movimiento era una huida. Las noches eran cortas, el descanso escaso y el miedo constante. El angelito debía equilibrar dos fuerzas opuestas: proteger a Escobar sin llamar la atención. Cualquier exceso de seguridad podía delatar la ubicación. Cualquier descuido podía ser fatal. En este punto, la relación entre Escobar y su jefe de seguridad se volvió más cercana y más tensa. Escobar estaba acostumbrado a mandar, pero ahora dependía de otros para sobrevivir. El angelito no solo protegía su vida, también debía manejar su ansiedad, su impulsividad y su necesidad de contacto con el exterior. Proteger al patrón significaba, muchas veces, decirle que no. Este bloque muestra una faceta poco explorada: la seguridad emocional. El angelito debía mantener la calma en un entorno donde todos sabían que el final se acercaba. La presión psicológica era tan peligrosa como la amenaza externa. Un error por desesperación podía costar más que una emboscada. Mientras tanto, la ciudad se estrechaba. Los operativos se intensificaban, las escuchas aumentaban y los escondites se agotaban. Cada casa duraba menos que la anterior. El angelito debía decidir cuándo moverse, aunque no hubiera un destino claro. La seguridad ya no era un plan, era una reacción constante. Este periodo también marcó una diferencia clara con figuras como el Limón. Mientras el Limón representaba la protección inmediata, el hombre que estaría armado junto a Escobar en un enfrentamiento, el angelito trabajaba para evitar que ese enfrentamiento ocurriera. Uno reaccionaba, el otro intentaba prevenir. Ambos eran necesarios, pero cumplían funciones distintas dentro del mismo infierno. La fragilidad del sistema era evidente. Cada día que Escobar seguía vivo parecía una victoria, pero también aumentaba el riesgo. El angelito sabía que el margen se reducía. Proteger ya no significaba salvar, sino ganar tiempo. Tiempo para moverse, para respirar, para retrasar lo inevitable. Este bloque representa la seguridad en su forma más cruda: sin poder, sin recursos y sin certezas. El angelito no protegía a un capo en su auge, sino a un hombre acorralado. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Aquí, la lealtad no prometía recompensa, solo peligro. Aún así, él permaneció. Si este tipo de historias te mantiene atento hasta aquí, no olvides seguir el canal para no perderte los próximos relatos. En los últimos días de Pablo Escobar, la seguridad dejó de ser una estrategia y se convirtió en una cuenta regresiva. Cada hora que pasaba, aumentaba la presión, no solo por los operativos policiales, sino por el desgaste interno. El cerco se cerraba y el margen de maniobra prácticamente había desaparecido. El angelito lo sabía. Proteger ya no significaba garantizar la vida, sino retrasar el final lo máximo posible. Escobar estaba agotado. Aislado, perseguido y sin el poder de antes, tomaba decisiones impulsivas que complicaban cualquier plan de seguridad. Necesitaba hablar con su familia, comunicarse con el exterior y sentirse en control, aunque ya no lo estuviera. Para el angelito, esto representaba el mayor riesgo. Cada llamada telefónica, cada contacto innecesario, podía revelar su ubicación. Aún así, debía equilibrar la protección con la realidad emocional del hombre al que cuidaba. En esta etapa, los movimientos eran mínimos y forzados. Las casas se cambiaban con urgencia, sin planificación ideal. Los recursos escaseaban y la confianza se reducía a casi nada. El angelito debía decidir rápido,
muchas veces sin información suficiente. La seguridad se sostenía más por intuición que por estructura, y la intuición en un entorno así podía fallar. Mientras tanto, figuras como el Limón asumían un rol cada vez más visible. Él era la protección inmediata, el hombre armado que estaría al lado de Escobar si todo fallaba. El Angelito, en cambio, seguía intentando evitar ese escenario. Pero la realidad ya no respondía a los planes. La ciudad estaba saturada de informantes y la tecnología jugaba en contra. Cada paso dejaba rastro. Este bloque muestra el punto de quiebre, el momento en que incluso la lealtad más firme empieza a enfrentarse a la inevitabilidad. El Angelito sabía que quedarse cerca de Escobar significaba colocarse en la línea final del conflicto. No había salida limpia. No había protección absoluta. Solo quedaba cumplir el rol hasta donde fuera posible. La tensión era constante. Dormir se volvió un lujo. Confiar, una debilidad. El miedo ya no era ocasional, era permanente. En ese ambiente, la figura del jefe de seguridad se transformó. Ya no era un planificador, sino un acompañante del colapso. Cada día era una repetición de la misma pregunta. ¿Cómo sobrevivir hoy? El final se acercaba, aunque nadie sabía cuándo ni cómo. El Angelito no estuvo presente en el último enfrentamiento, pero formó parte de las decisiones que llevaron a ese momento. Su función había sido ganar tiempo. Y ese tiempo, aunque breve, fue todo lo que pudo ofrecer. Proteger hasta el final no siempre significa salvar. A veces significa no abandonar, incluso cuando el resultado es claro. Este bloque no habla del disparo final ni del tejado. Habla del antes, de las horas previas, del desgaste psicológico y del fracaso inevitable de cualquier sistema de protección cuando el poder se ha evaporado. El Angelito permaneció en ese umbral, donde la seguridad deja de funcionar y solo queda la lealtad. Aquí, la historia se vuelve silenciosa. Ya no hay órdenes claras ni rutas seguras. Solo hombres cansados, decisiones tardías y un destino que se aproxima. El Angelito cumplió su papel hasta donde pudo. No como héroe ni como mártir, sino como parte de un final que nadie podía evitar. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir entendiendo el final del Cartel de Medellín, recuerda seguir el canal para no perder los próximos capítulos. La muerte de Pablo Escobar no significó el final inmediato del peligro para quienes habían permanecido a su lado. Para muchos fue apenas el comienzo de una etapa aún más incierta. Con el Cartel de Medellín desintegrado, el poder fragmentado y las venganzas en marcha, los sobrevivientes quedaron expuestos. Entre ellos estaba el Angelito, el último jefe de seguridad que había intentado mantener con vida a un hombre que ya no podía ser salvado. Tras la caída del patrón, el silencio se volvió obligatorio. Ya no había órdenes que cumplir, ni estructuras que proteger. El Angelito pasó de ser una pieza clave del último círculo a convertirse en un hombre marcado por su cercanía con Escobar. En un entorno donde antiguos aliados buscaban borrar rastros y nuevos enemigos ajustaban cuentas, haber sido leal hasta el final era una condena. A diferencia de figuras más visibles, el Angelito no dejó grandes declaraciones ni buscó protagonismo. Su destino estuvo envuelto en versiones, rumores y silencios. Lo que sí coincide en los relatos es que no tuvo una salida tranquila. En el mundo que ayudó a sostener, no existía el retiro pacífico. La lealtad no garantizaba protección una vez que el poder desaparecía. Este bloque final no se centra en una fecha exacta ni en un operativo específico, sino en el significado de su final. El Angelito representó a un tipo de hombre común dentro de una historia extraordinaria. Alguien que no fundó imperios ni dio órdenes de muerte, pero que eligió permanecer cuando todo se derrumbaba. Esa elección, lejos de ser gloriosa, fue profundamente peligrosa. Con el paso del tiempo, su nombre quedó relegado a notas marginales, eclipsado por figuras más violentas o mediáticas. Pero su historia es clave para entender el último tramo del Cartel de Medellín, porque muestra que el final no fue solo una balacera en un tejado,
sino una cadena de lealtades rotas, miedos acumulados y decisiones tomadas sin esperanza real de victoria. El angelito no fue el último hombre que murió junto a Escobar, pero sí uno de los últimos que creyó que protegerlo aún tenía sentido. Su rol simboliza el momento exacto en que el poder deja de ser dominación y se convierte en carga. Cuando permanecer ya no es una estrategia, sino una elección personal. Al mirar atrás, su historia obliga a una reflexión incómoda. En el narcotráfico, la lealtad suele celebrarse en discursos, pero rara vez es recompensada. El angelito fue leal hasta el final, y eso no lo salvó. Al contrario, lo dejó expuesto en un mundo que ya no necesitaba protectores, solo chivos expiatorios. Este cierre no busca idealizar ni justificar, busca comprender. Comprender cómo hombres comunes quedan atrapados en engranajes de violencia que no controlan. Cómo la cercanía con el poder puede ser tan letal como enfrentarlo. Y cómo, al final, incluso quienes intentaron proteger terminan siendo absorbidos por el mismo sistema que defendieron. La historia de El Angelito es la historia del último escudo que se rompe cuando el imperio ya ha caído. Un recordatorio de que, en el mundo del cartel de Medellín, no hubo vencedores reales, solo sobrevivientes temporales y finales aplazados. Si llegaste hasta el final de este video, considera seguir el canal para seguir explorando estas historias ocultas que rara vez se cuentan completas.